Lo vamos a empezar de una manera distinta. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Ricardo Ponce. Él es guía espiritual y nos viene a hablar acerca del perdón. Bienvenido, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Muy Encantado bien. de estar contigo. Oye, pues justo en el marco que ayer se celebró el Día Internacional de la Felicidad, qué importante es el perdón para ser felices, ¿no? Exactamente, el perdón es dejar nuestro pasado atrás y aprender a vivir el presente. Y si en ese presente, si no sabemos vivir en el presente, pues esa felicidad de la que hablas es totalmente imposible. ¿Qué es más difícil, perdonar a los demás o perdonarnos a uno mismo? Pues es que todo viene a través de nosotros mismos. Realmente cuando perdonamos a otra persona no es mediante una palabra, porque muchas veces decimos te perdono, pero sigo cargando con esa emoción o sigo cargando con ese malestar y te sigo viendo a lo mejor y todavía hay un malestar que no me deja en paz y que no me hace sentirme libre. Más bien es una emoción la que cargamos, pero hoy hemos utilizado el perdón como una palabra muy superficial. Ajá. Y no, es una cuestión de ir hacia nosotros, a nuestro interior y vivir esa emoción y poder liberarla y de esa forma poder entonces relacionarnos en libertad. ¿Cómo llegar entonces a este perdón sincero? Digo, no es fácil, ni no es rápido. No es fácil porque nuestro condicionamiento está en no sentir, no queremos vivir, siempre estamos ocupados en otras cosas, nunca nos damos tiempo para nosotros, nunca nos damos cuenta qué sentimos y siempre estamos rechazando todo lo que sentimos. Si realmente viviéramos lo que sentimos, nos diéramos cuenta de lo que está pasando adentro de nosotros mismos, podríamos vivir esas emociones densas, esa tristeza, ese enojo, ese miedo, y entonces podrías soltarlo y dejar atrás todo ese pasado y realmente ver a las personas como algo completamente nuevo a cada instante. Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar este trabajo de perdonar al otro o de perdonarme a mí mismo? ¿Cómo empezar esta introspección para saber qué es lo que me está molestando para después llegar a perdonar? Es que estamos muy inconscientes y muy insensibles. El punto es estar conscientes y sensibles de lo que estamos sintiendo. Siendo tan humildes como para percibir que a lo mejor estamos enojados, que a lo mejor yo estoy enojado contigo. Pero yo como siempre digo, no, todo está bien, no pasa nada, tengo que salir de esto, lo evito, lo evado y por lo tanto entonces no lo experimento. Es hacerme consciente de esa emoción, en atención, y por lo tanto comprenderla y liberarla. Y tal vez entres en catarsis, tal vez entres en llanto, pero eso que vas a vivir te va a hacer que lo liberes. Hoy el ser humano piensa que no se puede trascender una emoción, y eso es completamente falso. Una emoción sí se puede trascender y se puede dejar ahí. ¿Hay alguna técnica en especial para llegar a este perdón? El punto tan natural del ser humano que es la observación. Muchas corrientes, digamos, o filosofías lo han llamado meditación. Yo le llamo un punto de atención para quitarle toda esta carga de meditación y tantas técnicas, es simplemente estar consciente del aquí y el ahora, de lo que está pasando. En realidad no existe una técnica porque si nos adentramos en una técnica, nos haríamos dependientes de la técnica entonces y entonces habría conflicto. Esto es algo tan natural como respirar. Estar atento, estar consciente y estar percibiéndome a mí mismo y por lo tanto todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Nos cuesta tanto ¿Por el ego? ¿O acaso es que estamos realmente, no se puede perdonar lo que los demás nos hacen? Exacto, preferimos ganar, ¿no? Muchas veces. Preferimos ganar que conocernos, que tocar nuestro interior. Pero esto es muy curioso porque realmente cuando perdonamos, cuando soltamos, el que se libera es uno mismo, claro. El que se siente mejor es uno mismo. Totalmente. Y no la otra persona. La otra persona a lo mejor ni siquiera sabe que te hizo un daño. Y a lo mejor ni siquiera fue intencional. Pero nosotros seguimos anclados en ese pasado y seguimos rasgando la herida y entonces nos está doliendo a nosotros más y nos podemos hasta enfermar. Por ahí dicen que una de las claves también es no tomarse nada personal, ¿no? Exactamente. Uno de los 4 pasos por ahí dicen. Exactamente. Y es que en realidad nada es personal. Cada quien está hablando desde su punto de vista. Ni siquiera un insulto. No. Cada quien está hablando de lo que tiene adentro. Y si pudiéramos ver esa parte de lo que tiene uno adentro, de cómo se siente, de cómo está, y también podríamos decir que todo mundo tiene el pretexto perfecto como para ser como es. Así sea una persona que insulta, así sea una persona que trata mal a los demás, también esa persona tiene un vacío que no ha sido descubierto y que no ha querido tocar. Ricardo, ¿perdonar es necesariamente olvidar? Es muy buena pregunta, fíjate. Eso me lo preguntan mucho y no.
no vas a olvidar, pero ese recuerdo ya no te va a doler. Es como quitarle la emoción a ese recuerdo. La emoción es el pegamento de la memoria, pero le quitamos esta emoción densa a ese recuerdo y puedes recordar, pero ya no te va a doler. Solo puedes quitar esa emoción cuando la experimentas, cuando la vives. El problema, te repito, es que no la queremos vivir. No queremos vivir esa emoción. Tratamos de evitarla. Tratamos de evitarla. Porque nos duele. Porque nos duele. Pero entonces nos duele mucho más porque la evitamos. Claro. Y entonces le damos vueltas y a lo mejor te generaste una enfermedad, te sentiste muy cansado y estás con un conflicto que después empiezas a relacionarte con los demás con ese mismo conflicto. Así es, Ricardo. Y bueno, curiosamente, ayer fue el Día Internacional de la Felicidad. Sería un buen marco para hacer un balance, para saber qué tan felices somos cada uno, ¿no? Exactamente. ¿Hay alguna fórmula perfecta para la felicidad? Ya sabemos que una parte es el perdonar, dejar ir. ¿Hay algunos otros componentes? Pues estar conociéndonos a nosotros mismos todo el tiempo, estar viviendo nuestras emociones todo el tiempo, y saber perfectamente que solo venimos a conocernos. Es impresionante darnos cuenta que hoy el ser humano no conoce cómo trabaja su pensamiento, sus emociones, todo lo que pasa a su alrededor, y no nos interesa, parece. Ahí está la clave, vivir. Ricardo, Vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Al contrario, gracias a ti. Hasta que se nos hizo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Ricardo. Con esto hacemos una pausa, no le cambia, regresamos todavía con más información aquí en Excelsior Informa.